Izuku no llegó a casa antes que su padre. De hecho, su padre tuvo que ir a recogerlos al Koban y llevarle una mochila llena de libros para que los usara por el momento. Su padre estaba preocupado y sorprendido, y quizás un poco exasperado, pero no enojado. A Izuku le encantaba eso de su padre. Simplemente apareció, lo recogió y acompañó a la abuela Ito a la estación para que pudiera tomar el tren a casa. La policía les dio un montón de folletos que su padre prometió revisar, y luego se fueron a casa y cenaron las sobras. Los profesores de Izuku habían sido muy comprensivos con su mochila todo el día, y los niños tampoco se burlaban demasiado de él. Casi todos tenían problemas con su don en algún momento, y el caso de Izuku era especialmente complicado. Su padre le concertó citas con un consejero de dones y un entrenador personal especializado en ayudar a los niños a dominar sus peculiaridades. Izuku era prácticamente el cliente nuevo más antiguo del entrenador, pero disfrutaba mucho de las sesiones. En cuestión de semanas, logró controlar adecuadamente su don de levitación, y su don de equilibrio también lo ayudó a mantenerse a salvo. Pronto realizaba trucos sencillos como levitar hasta lo alto de un poste y mantener el equilibrio como un acróbata experimentado, haciendo trucos por diversión. Su entrenador sugirió que se apuntara a gimnasia para perfeccionar su habilidad y tener mejor control, en caso de que su don de levitación le fallara y necesitara confiar en su equilibrio para aterrizar bien. Su padre estuvo de acuerdo, e Izuku se matriculó en una clase después de la escuela casi todos los días. La consejera estaba preocupada por la tensión mental que suponía adaptarse a la repentina aparición de peculiaridades, e hizo todo lo posible por proporcionarle herramientas para lidiar con el estrés y asegurarse de que conociera las decisiones legales y éticas que cada una de ellas implicaba. Izuku apreciaba bastante a la consejera, pero era un chico notablemente equilibrado para alguien que había pasado por tanto en su corta vida. Se mantuvo alegre y optimista, y continuó centrado en su admiración por los héroes y en el deseo de convertirse en uno algún día. Siguió guardando cuadernos sobre varios héroes que veía en televisión o que aprendía de la escuela o de sus amigos. También tenía uno sobre sí mismo, y las posibles aplicaciones de cada uno de sus dones en la vida cotidiana y su posible trabajo como héroe en el futuro. Aparte del don de levitación, llegó a cuarto grado sin adquirir ningún don nuevo, lo cual fue un alivio para todos. Al final de tercer grado, incluso conoció a un hombre con un don similar al suyo, lo que le permitió coleccionar dones, aunque Izuku no recordaba mucho de su encuentro. La abuela Ito era una constante en su vida, aunque Izuku estaba ocupado casi todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer, con la escuela, la gimnasia y las tareas. Pasaba la mayor parte del tiempo limpiando y haciendo las tareas del hogar, y preparando comidas para Izuku y su padre, que no comían hasta que llegaban a casa y las calentaban. Solo la veía un rato al día, entre su llegada a casa y la llegada de su padre después del trabajo. Entonces, un día, justo antes de terminar cuarto grado, algo cambió. La abuela Ito estaba cada vez más nerviosa. Tanto que incluso el padre de Izuku lo notaba. Empezó después de una de sus excursiones de fin de semana a esa tienda de héroes que Izuku adoraba, y empeoró progresivamente durante la semana siguiente. Finalmente, la abuela se tomó un par de días libres en el trabajo, e Izuku tuvo que gestionar su propio horario. Le iba bien, e incluso cocinaba, gracias a todas las lecciones que la abuela le había dado a lo largo de los años, y estaba orgulloso de sí mismo, pero estaba preocupado. Nunca había visto a la abuela así. Desde luego, no recordaba que alguna vez le hubiera pedido tiempo libre. Cuando la abuela regresó, le preguntó al padre de Izuku si podía tener una reunión privada con él, y desaparecieron en la cocina. Izuku, preocupado por la abuela Ito, se había escabullido de su habitación y se había arrastrado por la casa para escuchar, con la esperanza de descubrir qué le preocupaba a su querido guardián. No creo entender lo que me estás diciendo, escuchó Izuku que su padre le decía a la abuela. Izuku estaba acostado boca abajo sobre la alfombra, con la cabeza fuera de la vista de los dos sentados en la mesa de la cocina. Te he estado mintiendo desde el principio, dijo la abuela con voz temblorosa. Verás, había un hombre que solía venir al restaurante de mi familia y parecía muy amable. Siempre educado y agradecido, siempre pedía comida para llevar. Un día vino y nos dijo que quería que mi hija aceptara un puesto de empleada doméstica, cuidando de un niño pequeño y de su padre. Mi hija se negó, diciendo que quería hacerse cargo del restaurante familiar y que no necesitaba otro trabajo. El padre de Izuku se quedó en silencio por un momento. Él quería que tu hija asumiera el trabajo de cuidarnos a mí y a Izuku. Sí, dijo la abuela.
Dijo que le daría un don para que confiaras en ella, y que si no lo hacía, nos destruiría. Espera, ¿darle un don? Preguntó su padre. Izuku estaba más preocupado por la parte de destruirnos y tuvo que contenerse para no saltar y exigir saber más. Esa es su peculiaridad, dijo con miedo. Puede robarle peculiaridades a cualquiera y dárselas a otros si quiere. Intervine y exigí ocupar su lugar para que no se viera en esa situación ni tuviera que estar separada de su marido tanto tiempo. ¿Por qué quería que aceptaras el trabajo aquí? Preguntó su padre, muy serio. Le interesa el don de Izuku, dijo, empezando a llorar un poco. Porque puede tener varios dones sin forzar su cuerpo. Se supone que eso no debería ser posible. 2 es lo máximo que una persona puede manejar. ¿Quiere saber qué tiene de especial Izuku para poder replicarlo en su estudiante? No sé qué parentesco tienen, pero hay un chico llamado Tomura, y tiene un don horrible. Desintegra cualquier cosa o persona que toque con sus 5 dedos. Ese es aterrador. ¿Entonces quería que espiaras a Izuku por él? Sí, admitió la abuela. Pero eso no es todo. Me ha estado obligando a llevar a Izuku a reunirse con él desde el principio. Todas las excursiones que hemos hecho han sido una distracción, así que Izuku y tú no descubrirán lo que realmente está pasando. Izuku se quedó donde estaba, oculto, intentando recordar que la abuela lo hubiera llevado a un sitio así. Tuvo breves momentos de confusión por haberse quedado dormido tanto tiempo en el tren, pero nada de encontrarse con alguien. No sé cómo lo hace, pero a los pocos minutos de irnos de su encuentro, Izuku lo olvida por completo. Lo ha visto decenas de veces y no recuerda nada, dijo la abuela, sorbiendo ruidosamente y con la voz dolorosamente temblorosa. No quería llevármelo, pero dijo que dejaría que Tomura le hiciera a mi familia lo mismo que le hizo a nuestro gato si no seguía sus instrucciones. ¿Qué pasó exactamente en esas reuniones? Preguntó su padre con tono sombrío. La mayor parte del tiempo solo hablaba con él, y a veces le tomaba muestras de sangre, pero no me dejaban ver qué hacía la mayor parte del tiempo, dijo, hipando con dificultad. Cada vez que me oponía, algo era un montón de cenizas o escombroso. O algo muerto y medio disuelto cuando llegué a casa esa noche, como advertencia. ¿Tomó la sangre de Izuku? El padre de Izuku parecía enojado. Más enojado de lo que Izuku lo había oído jamás. El olor a ceniza caliente llegó a la nariz de Izuku, y supo que su padre debía estar fumando por la boca otra vez por su don. Sí, respondió la abuela, apenas audible. Una vez, nos llevó a Izuku y a mí a un apartamento, y había una mujer allí, una mujer muy enferma. Izuku escuchó con horror cómo ella le contaba a su padre sobre una mujer que había muerto mientras Izuku y ella observaban. Le describió cómo Izuku había heredado su don ante sus ojos, sin que ninguno de los dos se diera cuenta hasta que lo hicieron. Le contó la teoría de Shigaraki. Izuku no solo coleccionaba los dones de las personas que morían cerca, sino que también aceleraba su muerte si estaban tan enfermas o débiles que el fin estaba muy cerca. A Izuku le costaba creerlo. No recordaba nada parecido. La abuela no mentía, pero había mentido, y mucho. ¿O mentía ahora? ¿Acababa de decir que había matado a alguien? Eso no podía ser cierto. ¿Y qué te hizo decidir contarme esto ahora? Preguntó el padre de Izuku, conmocionado. ¿Qué ha cambiado? Porque quiere que le traiga a Izuku de nuevo, dijo, ahogando un sollozo. En 2 semanas. No creo que me deje traerlo de vuelta esta vez. Dijo que ya no necesitaría mis servicios. Por un rato, solo se oyó el llanto de la abuela Ito, e Izuku no sabía qué hacer. Veía el humo que desprendía su padre y se preguntó si la alarma de humo sonaría por ello. Izuku es como mi propio nieto, dijo finalmente la abuela. Puede que no lo haya protegido antes, pero no dejaré que me lo lleven. Si eso significa que tengo que pagar el precio por lo que he hecho, eso es lo que ocurrirá. Izuku no pudo soportarlo más. Saltó y corrió hacia la habitación. ¡No! No podemos permitir que te pase algo malo. Dijo Izuku, con los puños apretados a los costados. No. No podemos, coincidió su padre. No dijo nada sobre el aparente espionaje y escuchas clandestinas de Izuku. Estos últimos 2 días, he hablado con mi hija y su esposo, dijo la abuela con tristeza. Han hecho las maletas y se han ido de vacaciones un rato. No me importa lo que pase con el restaurante, siempre y cuando estén a salvo. ¿Y tú? Preguntó Izuku. ¿Te vas? Sí, Izuku. De una forma u otra, no creo que vuelva aquí. Izuku no pudo evitar las lágrimas que brotaron de sus ojos. Haremos todo lo posible para protegerte, le dijo su padre, sacando su teléfono. Empezaremos por llamar a la policía y veremos si podemos conseguir ayuda por ahí.
Estoy lista para afrontar cualquier consecuencia que sea necesaria, dijo la abuela con firmeza. Estoy furioso, pero no tanto como para dejar que te maten por esto, dijo el padre de Izuku, controlando por fin el humo. Has estado en una situación imposible, y entiendo que estabas protegiendo a tu familia. Ojalá. No terminó la idea mientras llamaba a la policía e intentaba encontrar a alguien capaz de encargarse de un caso como este. Hizo varias llamadas, pero en 2 horas, un detective con una habilidad especial para detectar mentiras y un policía estaban en la sala, haciendo todo tipo de preguntas. La abuela respondió lo mejor que pudo, y el detective no paraba de enviar mensajes de texto con alguien. Hay algunas personas a las que me gustaría involucrar en este caso. Parece ser un villano que conocemos desde hace tiempo, dijo finalmente el detective, guardándose el teléfono en el bolsillo. Deberían estar aquí en unos minutos. Izuku se sentó junto a su padre y respondió las preguntas del detective, quien era amable y trataba a la abuela con respeto y amabilidad, incluso cuando ella seguía diciendo que no lo merecía. Izuku-kun, dijo el detective amablemente, ¿por qué no sales a esperar a que lleguen mis amigos? La agente Sansa irá contigo. Necesito hablar con tu padre Ito-san en privado, ¿de acuerdo? No tienes que ir a ningún lado, solo a la puerta principal. Izuku asintió y acompañó al oficial hasta la puerta principal. Tenía una lista de preguntas para el hombre con cabeza de felino, empezando por la campanilla que llevaba al cuello. Mientras lo acosaba con 1 millón de preguntas, no dejaba de mirar hacia la puerta del apartamento, preguntándose de qué hablaban. Poco después, Izuku oyó pasos pesados acercándose por las escaleras que conducían al piso de su apartamento. Izuku parpadeó cuando vio puntas de cabello dorado que parecían elevarse desde la escalera, seguido por un hombre cuya altura por sí sola lo delataba. Olmigas. No llevaba su traje de héroe, pero su identidad era inconfundible. El hombre soltó su risa característica al ver a Izuku mirándolo fijamente y a la oficial Sansa con expresión divertida. Hola, exclamó Olmig con una sonrisa. Busco al detective Tsukauchi. Está adentro, señor. Izuku-kun y yo estábamos charlando sobre peculiaridades, dijo la oficial Sansa. ¿Estabas ahí ahora? Olmig preguntó en voz alta y amistosa. Izuku logró asentir, aunque sintió que se iba a orinar de la emoción. Entonces recordó por qué Olmig probablemente estaba allí. Por favor, ayuda a la abuela Ito. No es culpa suya haber mentido. No te preocupes, jovencito, dijo Olmig, apoyando una mano en los rizos de Izuku. Porque estoy aquí. Izuku no pudo evitar sentirse mejor al escuchar esa simple frase. Había otro hombre detrás de Olmig. Era alto, delgado y parecía un asalariado con traje, corbata, gafas y el pelo bien peinado. No dijo nada, simplemente seguía a Olmig como una sombra. La oficial Sansa se adelantó y abrió la puerta, dejando entrar a los dos hombres. Izuku entró sigilosamente tras ellos, pero inmediatamente lo enviaron a su habitación un rato para que los adultos pudieran hablar del asunto. No había forma de escabullirse y escuchar, ya que el apartamento era demasiado pequeño para que pasara desapercibido ante tanta gente en la sala. Se fue a la cama y se sentó con su consola portátil, pero no encendió el juego. Su habitación estaba llena de mercancías de Olmig, cuidadosamente guardadas para su conservación en el futuro y seleccionadas con sumo cuidado. ¿Podría Olmig arrestar a ese hombre de Shigaraki y al niño? ¿Podrían arrestar a los niños? Izuku se sentó a pensar qué pasaría si la abuela Ito tuviera que irse por un largo rato. Finalmente, llamaron suavemente a su puerta, intentó dejarla abierta para oír, pero lo atraparon. Saltando de la cama, abrió la puerta y se encontró con el asalariado allí de pie. ¿Puedo entrar? Preguntó el hombre. Izuku se encogió de hombros y se hizo a un lado para que el hombre entrara. Puedes sentarte en la silla de mi escritorio, si quieres, ofreció Izuku, recordando sus modales. Gracias, dijo el hombre al hacerlo. Esta es una colección de Olmig bastante notable para alguien de tu edad. Es mi favorito. Quiero ser un héroe como él algún día. Niteye señaló una bola de nieve que ocupaba un lugar de honor en un estante junto a una figura de Olmig de edición limitada de una colección de bolsas sorpresa. Tengo esa misma bola de nieve, dijo. Se fabricaron 500. Lo gané en una rifa. Dijo Izuku con orgullo. Izuku se sentó en el borde de su cama mirando a su visitante, preguntándose qué quería. ¡Qué suerte! Me llamo Sir Niteye, le dijo el hombre. Soy el compañero de Olmig. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. No sabía que Olmig tenía un compañero. ¿Qué clase de fan era? Tenía 1 millón de preguntas. Vine a preguntarte si me dejarías usar mi don contigo, dijo el hombre con calma.
¿Cuál es tu peculiaridad? Preguntó Izuku con curiosidad. Bien por ti, aprobó el hombre. Me alegra que hayas sido lo suficientemente inteligente como para preguntarme eso antes de aceptar. Mi don se llama previsión y me permite ver el futuro de una persona. Eso es algo así, comenzó Izuku, pero se interrumpió antes de poder decir algo grosero. Vamos, no tengas miedo de decir lo que piensas. Es una tontería, dijo Izuku disculpándose. Lo siento. El hombre sonrió levemente. ¿Por qué piensas que es una tontería? Porque nadie sabe qué pasará en el futuro, le dijo Izuku, como si la respuesta fuera obvia. Mucha gente tiene demasiadas opciones para predecir el futuro. Siempre está cambiando. Izuku pensó que escuchó eso en una película o algo así. Interesante. ¿Cuántos años tienes, por cierto? Sir Niuteye no pareció ofenderse por las palabras de Izuku. De hecho, parecía curioso. Ya casi tengo 10 años, dijo Izuku, aunque todavía faltaban 4 meses para su cumpleaños. Ya veo, dijo con voz inescrutable. Bueno, entonces debería decir que mi peculiaridad me indica el resultado más probable. Simplemente nunca me ha fallado. ¡Guau! Impresionante. Buen trabajo. Dijo Izuku emocionado. Seguramente iba a poner una página en su cuaderno de héroe sobre esto. Gracias, dijo Sir Niuteye con una sonrisa irónica. Me gustaría intentar ver qué podría pasar en tu futuro para que podamos encontrar la mejor manera de protegerte. Vale, supongo. ¿Me dirás qué ves? Preguntó Izuku. ¿Seré un héroe algún día? Probablemente no mire tan lejos, dijo con naturalidad. Y solo te contaré algo si de verdad necesitas saberlo. Izuku suspiró. ¿Tengo que hacer algo o me quedo aquí sentado? Tengo que tocarte, como poner mi mano sobre tu mano o brazo, y tengo que hacer contacto visual. Solo tienes que quedarte quieta, explicó. Bueno. Izuku extendió el brazo, y Sir Niuteye le sujetó suavemente la muñeca y lo miró fijamente a los grandes ojos verdes. Permanecieron así un par de minutos, hasta que Izuku empezó a sentirse inquieto. No le dolía. No sentía nada. Los ojos de Sir Niuteye brillaban con un interesante color púrpura, y había un extraño patrón en ese brillo que parecía un engranaje, lo cual era genial. Izuku intentó memorizarlo para poder dibujarlo más tarde. Después de terminar, Niuteye parpadeó y soltó los brazos de Izuku. ¿Viste algo bueno? Preguntó Izuku, esperando una pista. Veo que eres una buena persona, Midoriya-kun, le dijo Niuteye, poniéndose de pie. Y creo que nos veremos más en el futuro. Aparte de eso, no diré nada. Izuku simplemente suspiró y asintió. Gracias por ayudar, le dijo Izuku antes de que el hombre se girara hacia la puerta. El hombre se detuvo en la puerta y se volvió hacia Izuku. Cuéntame un chiste, dijo el hombre inesperadamente. Sin dudarlo, Izuku recitó uno de sus favoritos. ¿Cuál es la parte favorita de un chiste de un villano? Sir Niuteye levantó una ceja en señal de pregunta. El chiste. Le dijo Izuku con una sonrisa. El hombre se rió entre dientes ante eso. Estoy deseando volver a verte algún día, dijo. Se giró y salió de la habitación, lo que hizo que Izuku se preguntara si tenía permitido salir y averiguar qué estaba pasando ahora. Cuando asomó la cabeza y miró hacia la sala, la oficial Sansa lo vio y negó sutilmente con la cabeza. Izuku asintió y regresó a la habitación, cerrando la puerta. Sacó su último cuaderno y comenzó a escribir con esmero sobre la previsión. Cuando Izuku por fin pudo salir de su habitación, la abuela Ito parecía muy cansada, pero estaba sentada cómodamente en el sofá, sin esposas. Izuku temía que la arrestaran o algo así. Se sentó a su lado, queriendo consolarla de alguna manera. ¿Podrán ayudar? Le preguntó Izuku en voz baja mientras el detective hablaba con Sir Niuteye y Olmigas. ¿Están pensando qué hacer ahora mismo?, le dijo, dándole una palmadita en el brazo. Pero lo más importante es mantenerte a salvo. No importa lo que me pase, siempre y cuando estés bien. A mí me importa, dijo Izuku, cruzando los brazos sobre el pecho. Una lágrima rodó por la mejilla de la abuela. Lo siento mucho, Izuku, dijo con voz temblorosa. Nunca quise hacer nada de lo que me dijo. No te dio opción, le dijo Izuku con lealtad. No merezco tanta amabilidad, insistió, pero quiero que sepas que nunca fingí que me gustabas. Eres un niño maravilloso y te estás convirtiendo en un joven maravilloso. Ojalá. Realmente no voy a volver a verte, ¿verdad? Preguntó Izuku en voz baja cuando ella no terminó. No, dijo ella, secándose una lágrima. Sería demasiado peligroso. Él asintió y se inclinó hacia ella para apoyar la cabeza en su hombro. Te voy a extrañar, dijo con tristeza. Yo también te voy a extrañar.
Al final, decidieron que la abuela Ito y su familia debían ser trasladados por su propia seguridad, al menos hasta que Olmig pudiera encargarse del hombre que la abuela conocía como Shigaraki, pero a quien Olmig conocía como un villano llamado All for One. Fue una suerte, en realidad, que la abuela supiera dónde estaba su base y pudiera dibujarles un mapa. Tenían al menos una semana para elaborar un plan para un enfrentamiento entre el héroe número 1 y el villano número 1. Mientras tanto, Izuku y su padre también tendrían que mudarse, y la abuela Ito no podía saber a dónde, por la seguridad de todos. Antes de que los héroes y la policía se fueran, Olmig pidió permiso para hacer sus cosas y desapareció por el pasillo. Izuku supuso que el hombre necesitaba ir al baño, pero al ir a su habitación más tarde, descubrió que todos los pósteres de su pared estaban autografiados, al igual que la base de su bola de nieve. Puede que no haya podido hacerle a Olmig todas las preguntas que quería, pero esto lo compensó por completo. El resto sucedió muy rápido. Izuku fue trasladado a otra escuela justo antes de las vacaciones de verano, así que apenas tuvo tiempo de conocer a nadie, pero los demás chicos parecían estar bien. Mientras estaba en su primer día en la nueva escuela, un grupo de mudanzas llegó a casa de los Midoriya y lo empaquetó todo. Los trasladaron a un apartamento en un edificio mucho más alto, con mucha más seguridad y un ascensor interior en lugar de escaleras exteriores. Las habitaciones tenían una distribución ligeramente diferente a la de su antiguo apartamento, pero por lo demás eran prácticamente iguales. El edificio en sí era más moderno y estaban ubicados más en la ciudad que en las afueras. Estaban más cerca de la oficina de su padre, lo cual también era agradable. Era mucho que asimilar. 3 días después de que Izuku se mudara a su nuevo hogar con su padre, se planeó una redada en la base de operaciones de All for One, y se esperaba que Izuku y su padre ya no tuvieran que preocuparse por un hombre extraño que le diera peculiaridades a Izuku o le tomara sangre. Huelga decir que a Izuku no se le permitía hablar de ello con nadie, y cuando le preguntaron por qué se había cambiado de escuela después del comienzo del curso, lo simplificaron y dijeron que su padre había sido transferido por trabajo, y que no podía esperar. Cuando los otros niños le preguntaron a Izuku cuál era su don, les mostró cómo podía volverse transparente, y lo dejó ahí. El asalto a All for One no salió como estaba previsto. No salió nada al respecto en las noticias, pero el detective Tsukauchi fue a ver al padre de Izuku para ponerlos al tanto, y parecía conmocionado. No creemos que tengan que preocuparse por Shigaraki, les dijo, sosteniendo su taza de té intacto. Pero el chico llamado Tomura y el villano deformante escaparon, y el cuerpo de Shigaraki también fue robado. Fue una batalla intensa, y la cantidad de sangre que Shigaraki perdió realmente no fue sostenible. Hemos silenciado la historia. No se publicará en ningún medio de comunicación. Izuku sabía que estaba usando grandes palabras para intentar evitar que entendiera lo que decía, pero sabía que eso significaba que el malo probablemente estaba muerto. ¿Cómo están Olmig y Sir Uteye?, preguntó el padre de Izuku. Izuku pensó que era una pregunta extraña, ya que Olmig era indestructible. Hubo algunas lesiones, dijo el detective, mirando a Izuku por un momento, con expresión preocupada. Pero nada que los médicos no puedan tratar. Izuku asintió con satisfacción. Olmig siempre salía victorioso. Se preguntó si la abuela Ito sabía que el hombre que la había estado amenazando a ella y a su familia estaba muerto. Esperaba que así fuera. Voy a escribirle una carta a Olmig para agradecerle, dijo Izuku mientras el detective Tsukauchi se iba. Apuesto a que le gustaría eso. ¿A dónde debería enviarlo?, preguntó Izuku. Normalmente lo enviaría a su agencia, como los demás, pero se supone que esto es un secreto, ¿no? Izuku prácticamente se sabía de memoria la dirección de su agencia. Tenía un pequeño fajo de cartas de agradecimiento de allí, por todas las cartas que había enviado anteriormente. Bien, dijo el detective asintiendo. Tengo el presentimiento de que pronto verás a Sir Uteye y podrás entregárselo. Él lo llevará a donde debe ir. Izuku asintió, emocionado por reencontrarse con su compañero. Quizás podría hacerle algunas preguntas. Mientras tanto, escribiría su carta para que estuviera lista. Esa noche, Izuku tuvo sueños inquietantes. Shigaraki aparecía en ellos, al igual que el Dr. Tsubasa. Izuku estaba atado a una mesa en una habitación oscura, con una luz inquietante proveniente de tanques que parecían babas verdes. Daba miedo, pero Izuku descubrió que no podía mover las extremidades ni gritar pidiendo ayuda. Cuando despertó presa del pánico, estaba cubierto de sudor y temblando, pero el sueño lo invadió de nuevo. Recordó vagamente su sueño durante los pocos minutos posteriores al despertar, pero se desvaneció para cuando fue al baño y se vistió.
Solo le quedaba una vaga sensación de inquietud. Sir Newteye no tardó mucho en aparecer en el nuevo apartamento de los Midoriya. Llegó al día siguiente. Se veía un poco desaliñado y con la mirada perdida, pero no presentaba ningún daño. Seguía vestido como un asalariado, pero tenía ojeras y estaba un poco pálido. Señor Newteye, dijo Izuku alegremente cuando abrió la puerta. Ya sabía que era él por la cámara de la puerta. El nuevo edificio de apartamentos obligaba a sus habitantes a avisar a los huéspedes desde el vestíbulo. Midoriya-kun, dijo con formalidad. Me gustaría saber si podrías dedicarme un momento. ¿Está tu padre en casa? Pasa, lo invitó Izuku, ofreciéndole unas pantuflas. Mi papá está trabajando ahora mismo. ¿Te deja solo? Preguntó el señor, luciendo un poco preocupado. Normalmente no. Es solo que desde que la abuela Ito tuvo que... Izuku se quedó callado, sabiendo que sabía por qué la abuela Ito ya no lo cuidaba. Dice que ya tengo edad para quedarme solo en casa un rato, siempre y cuando no salga ni cocine nada en la estufa. Sir Newteye asintió lentamente, como si considerara la situación, mientras se sentaba en la sala y rechazaba la oferta de té. Izuku sabía que no podían contratar a una nueva ama de llaves, por si acaso. Normalmente, pasaría todo el día en la escuela, luego iría a gimnasia y no estaría tanto tiempo solo en casa. Pero eran vacaciones de verano, así que estaba solo. Supongo que tiene sentido. Estoy aquí para preguntarte si me permitirías usar mi don contigo de nuevo, para confirmar algo que ya vi, explicó. Me parece bien, dijo Izuku. ¿Todo bien? La pelea con All for One fue muy difícil y dura para All Might, le dijo Sir con seriedad. Estaba herido y usé mi don para asegurarme de que estuviera bien. Sin embargo, quiero ver tu futuro, porque ya sé que lo volverás a ver en algún momento, y quiero verlo como tú lo verás, para asegurarme de que se recupere bien. Dijiste que tu don nunca se equivoca, le recordó Izuku con astucia. No deberías tener que consultarme. Eres un chico listo, dijo Sir con una leve sonrisa. Tienes razón. Ver a All Might herido así me ha puesto nervioso. Estoy dudando de mí mismo y quiero aprovechar tu futuro encuentro con él para sentirme mejor. Si te hace sentir mejor, claro. Dijo Izuku, sentándose en el borde de la mesa de café y extendiendo el brazo como antes. Sir Newteye parecía agradecido mientras extendía la mano, agarraba suavemente la muñeca de Izuku y lo miraba a los ojos. Pareció durar mucho tiempo, con Sir Newteye en una especie de trance e Izuku sentado algo incómodo, esperando a que encontrara lo que buscaba. Cuando Sir finalmente parpadeó y lo soltó, Izuku intentó no ser grosero y frotó el brazo que comenzaba a entumecerse por haber estado suspendido en el aire tanto tiempo. Sí, murmuró el compañero. De acuerdo. De acuerdo. Podemos encargarnos de eso. ¿Está todo bien? Preguntó Izuku, inclinando la cabeza hacia un lado. Ah, sí. Gracias. Vi lo que necesitaba ver. Está bien entonces, dijo Izuku, sintiéndose contento. Después de un momento, Sir Newteye se puso de pie. Necesito encontrarme con All Might, le dijo a Izuku. Ah, está bien. ¿Podrías esperar un momento? Le escribí una carta, ¿podrías dársela? Esperó un momento hasta que Sir asintió y luego corrió a su habitación a buscar la carta que estaba en su escritorio. La dobló y tardó un momento en encontrar un sobre para guardarla. Luego, al salir, encontró a Sir mirando el análisis de héroe para el futuro N10, que había estado en la mesa de centro, donde Izuku había estado escribiendo antes de que sonara el timbre. Ver su cuaderno en manos de otra persona le dio un vuelco el corazón. No solía compartir sus notas con nadie. Has hecho unas observaciones muy astutas, dijo Sir Newteye sin disculparse por fisgonear. Y tienes muy buenas habilidades de dibujo para alguien de tu edad. Gracias. Dijo Izuku, orgulloso. Tengo muchas preguntas. Si te escribo una carta, ¿crees que podrías responder algunas? Creo que se puede arreglar, dijo, cerrando el cuaderno y entregándoselo a Izuku a cambio de la carta para All Might. Sir sacó una tarjeta de presentación y se la entregó a Izuku, quien la miró con asombro. Era blanca como la nieve, con letras azul marino, pero tenía la dirección de la oficina de Sir en Midtown y su número de teléfono. Puede enviar una carta a esta dirección y llamar a ese número si tiene una emergencia. Solo si tiene una emergencia. ¿Entendido? Sí, señor. Dijo Izuku con reverencia. Lo prometo. Muy bien, dijo el señor con una leve sonrisa. Espero tener noticias suyas. Y ahora, una última cosa. ¿Podría contarme un chiste? Izuku se rió. Al señor le deben encantar los chistes. Pensó un momento antes de pensar en uno que le pareciera apropiado.
¿Cómo se llama una mosca sin alas? ¿Cómo se llama una mosca sin alas? Preguntó el señor. Un paseo, le dijo Izuku con una gran sonrisa. Sir Niuteye soltó una carcajada antes de asentir en señal de agradecimiento. Adiós, Midoriya-kun. En el momento en que la puerta se cerró detrás de Sir Niuteye, Izuku corrió a buscar algo de papel para comenzar la carta que quería escribir. Cuando su padre llegó a casa, Izuku seguía despierto. Había preparado una comida pasable usando solo el microondas y la olla arrocera, y se sentó a charlar con su padre mientras cenaban tarde. Oye, Izuku, dijo su padre mientras lavaban los platos. ¿Te interesaría ir a un campamento de verano este año? Es un poco tarde para inscribirte, pero hay un par de campamentos a los que vas 1 o 2 semanas. ¿Te gustó el campamento de naturaleza aquella vez? Fue divertido, pero si me voy, ¿quién te cuidará? Preguntó Izuku con seriedad. Su padre suspiró y le alborotó el pelo. ¿Quién es el padre aquí? Si estás de campamento y yo estoy trabajando, no habrá mucho que hacer por aquí. No dejes que las tareas de la casa te impidan hacer algo que quieres hacer. Además, me siento mal por dejarte sola en casa todo el tiempo. Deberías estar divirtiéndote y debería haber un adulto de confianza que te cuide un par de años más. Izuku consideró esto. Tal vez si hubiera un campamento de entrenamiento de gimnasia o de peculiaridades. Haré que mi asistente lo revise. Al final, Izuku no consiguió entrar en un campamento de verano hasta dentro de 1 o 2 semanas. Su padre propuso una idea completamente distinta tras recibir una llamada de Sir Niuteye. El compañero de All Might había llamado al padre de Izuku para preguntarle si Izuku podría hacer unas prácticas en la agencia de All Might durante unas semanas. Hasta que empezaran las clases, podría tomar un tren cada mañana y pasar el día aprendiendo los entresijos de una agencia de héroes, y luego tomar el tren de vuelta a casa por la tarde. Izuku casi se desmaya cuando su padre le dijo que había rechazado la oferta, porque se aburriría pasando el día en una oficina. Se rió a carcajadas cuando Izuku le gritó con incredulidad y admitió que había aceptado la oferta. ¿Qué lugar más seguro para su hijo que en la agencia del héroe más grande del mundo o su compañero? Papá. Voy a necesitar cuadernos nuevos. Insistió Izuku con entusiasmo. 2 días después, Izuku fue recibido en el vestíbulo de la Torre Mig por una amable señora con una falda tubo negra y una blusa con volantes. Le colocó una insignia de visitante especial en la camisa y lo llevó a un recorrido, corto, por el edificio. Este lugar es enorme. Dijo Izuku, asombrado por la cantidad de botones que había en el panel del ascensor. All Might hace tanto trabajo heroico que se necesitan muchísimas personas para gestionar el papeleo, la programación, la comercialización, la imagen de marca y cosas así. Así, All Might puede concentrarse en lo que mejor sabe hacer, explicó amablemente. Salvar gente y atrapar villanos. Dijo Izuku con entusiasmo. Exactamente. Asintió ella con una sonrisa. Ella lo condujo por largos pasillos llenos de gente ocupada, explicándole la función de cada departamento para la agencia. Se saltaron pisos aquí y allá sin que Izuku pudiera discernir por qué, pero no le preocupó demasiado. Explorar este lugar parecía tomar años para verlo todo. Estaba muy interesado en una de las áreas por las que pasaron, que tenía una gran colección de productos de All Might en exhibición, incluyendo algunos prototipos y artículos que nunca habían entrado en producción. Quería quedarse allí y empaparse de todo, pero tampoco quería aflojar en su primer día. Siguió a regañadientes a la mujer que lo guiaba, con la esperanza de tener la oportunidad de volver y examinarlo todo en otro momento. Pasaron por una cafetería relativamente tranquila, ya que era entre la hora del desayuno y la del almuerzo, y tomaron otro ascensor que no estaba conectado con el otro que habían tomado antes. Este ascensor nos lleva a los pisos que usa All Might. Hay una entrada especial en la azotea que solo él puede usar, y los pisos superiores solo son accesibles para él, Sir Niuteye y un par de amigos muy cercanos. Cuando las puertas se abrieron, se notó una notable falta de gente, en comparación con las plantas inferiores. Una atractiva mujer sentada en recepción levantó la vista de su ordenador al llegar el ascensor y les sonrió. Agradeció a la mujer que había acompañado a Izuku hasta allí y la despidió. Saludó a Izuku con la mano, volvió al ascensor y se fue. Hola, Midoriya-kun, dijo con una voz melosa, tan agradable que probablemente era su don. Te estábamos esperando. Sir Niuteye bajará enseguida. Mientras tanto, te ayudaré a escanear tu iris para la autorización de seguridad. Izuku quedó maravillado con el pequeño panel en la pared frente al cual tuvo que pararse, sobre un pequeño taburete, para que sus ojos se escanearan en la computadora y así poder acceder a los pisos superiores de la Torre Mig.
Para cuando el panel emitió un pitido y se iluminó en verde, se abrió otra puerta al otro lado de la habitación, y Sir Niuteye salió e hizo señas a Izuku para que lo acompañara. «Espero que no hayas tenido problemas para llegar esta mañana», le preguntó el señor mientras conducía a Izuku hacia una escalera con una pared de ventanas que le permitía ver toda la ciudad. «Fue fácil», le dijo Izuku, subiendo los escalones con entusiasmo junto a él. «Este edificio es el más alto de la zona y tiene un gran globo terráqueo encima». «Es cierto», le dijo el señor. «Te llevaré a mi oficina por ahora, pero luego me gustaría llevarte a ver a Olmigos. Sigue en el hospital, pero puede recibir visitas». ¿De verdad estaba tan herido?, preguntó Izuku preocupado. No podía imaginárselo. Desde que adoraba a Olmig, nunca lo había visto con más que un rasguño en las noticias. «Sí, me temo que sí», dijo Sir con seriedad, mientras utilizaba un escáner de iris para abrir la puerta en lo alto de las escaleras. Condujo a Izuku a un área mucho más grande que cualquier oficina que hubiera visto o de la que hubiera oído hablar. Ocupaba al menos la mitad de la planta del edificio. Había ventanales que iban del suelo al techo con una vista increíble, y una amplia zona de estar con un sillón enorme que debía de estar hecho específicamente para la altura y corpulencia de Olmigos. Había otras sillas y un sofá agrupados alrededor. Había un escritorio grande con un par de sillas delante, algunos equipos de oficina y una enorme hilera de pantallas de televisión que parecían mostrar diferentes partes de la ciudad en tiempo real. «¡Guau!», dijo Izuku, recorriendo con la mirada las diferentes pantallas. «Apuesto a que ni siquiera tienes que patrullar con tantas cámaras». «Bueno, eso sería ideal, por supuesto, pero ¿por qué cree que sigue siendo necesario patrullar?», le preguntó Sir, acercándose a él y mirando los monitores. «¿Las cámaras no pueden estar en todas partes?», adivinó Izuku. «Correcto. Los villanos y criminales rara vez planean o cometen crímenes abiertamente. La mayoría de los delitos comienzan en espacios cerrados y terminan en público al ser descubiertos». «Tiene sentido», dijo Izuku, preguntándose si estaría bien sacar su cuaderno nuevo y empezar a tomar notas. «Los malos necesitan escondites». El señor asintió y se alejó de los monitores para dirigirse a su escritorio. «¿Qué hace un becario junior?», preguntó Izuku. «Mi papá dijo que los becarios suelen ser de preparatorias o universidades, y van a lugares como donde quieren trabajar en el futuro para aprender cosas». «Esa es una buena explicación. De vez en cuando, contratamos a un estudiante especialmente prometedor de alguna de las preparatorias de héroes como UA, Shiketsu u otras, y le damos una muestra de lo que se siente al aplicar lo aprendido en la escuela en el mundo real. La escuela tiene un límite, y el resto se aprende con la experiencia, el ensayo y el error. Pero no he aprendido nada sobre el trabajo de héroe en la escuela. Ni siquiera estoy en la secundaria». El señor le dedicó una pequeña sonrisa mientras tecleaba las teclas de su computadora. «Por eso eres becaria junior. Tu padre dijo que has recibido asesoramiento y entrenamiento sobre peculiaridades, pero ambos coincidimos en que te vendría bien más. Tú y yo, y quizás algunos aliados de confianza, dedicaremos un tiempo este verano a examinar cada una de tus peculiaridades y decidir cuáles son las más adecuadas para el trabajo de héroe, si es lo que aún deseas». «Quiero ser un héroe más que nada», dijo Izuku con firmeza. «Quiero proteger a gente como la abuela Ito, que sufre acoso de villanos, y a gente como mi madre, que murió por culpa de villanos. No quiero que eso le pase a nadie más». Izuku ya no se emocionaba tanto al hablar de su madre y su muerte, pero nunca olvidó lo que sintió al perderla. Ahora simplemente sentía pasión por proteger a los demás de morir innecesariamente. «Una meta loable», le dijo Sir. «Además, se te ha otorgado un poder inmenso, con un potencial inmenso. All for One tenía un potencial similar y tomó decisiones muy desafortunadas que lo llevaron a donde está hoy. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que comprendas los mejores usos para tus peculiaridades y cómo tomar las mejores decisiones al respecto. ¿Tienes un cuaderno como el que vi, donde anotas tus observaciones sobre tus propias peculiaridades?». Izuku miró al señor con cierta sospecha, preguntándose cómo sabía eso. Asintió. «Excelente. Lo traerás mañana y podremos ver lo que ya has descubierto», le dijo el señor, con aire satisfecho. «Hoy visitaremos el hospital y eso determinará qué más haremos». Se levantó de detrás de su computadora y le indicó a Izuku que lo siguiera al otro lado de la habitación hacia otro escáner de retina. Un momento después, estaban en un pequeño ascensor privado que los llevó hasta el estacionamiento subterráneo.
El auto de Sir era un sedán de aspecto normal, con ventanas tintadas y cómodos asientos de cuero, muy parecido al que conducía su padre cuando no tomaba el tren para ir al trabajo. Quiero prepararte para lo que verás cuando lleguemos a la habitación de Olmig, le dijo Sir. Se está recuperando lo mejor posible, pero ha perdido una parte considerable del lado izquierdo. Ya no es tan fuerte como antes y se cansa rápidamente. Esto debería mejorar con el tiempo. ¿No se supone que deba ir a hospitales por mi don?, dijo Izuku tímidamente. Tenía muchísimas ganas de ver a Olmig, aunque le daba miedo lo que pudiera ver. No quería perderse la oportunidad de pasar tiempo con su ídolo solo por la remota posibilidad de que alguien muriera en otra parte del hospital. Este es un hospital especial, le aseguró el señor. Nadie allí corre peligro de muerte. Izuku respiró aliviado y se relajó en su asiento. Me alegro. Yo también, dijo el señor con sentimiento. El edificio donde estacionaron era de 2 pisos y aspecto moderno. Todas las ventanas tenían espejos para que nadie pudiera ver el interior desde el exterior, e Izuku se vio caminando junto a Sir Niuteye en el reflejo que proyectaban mientras se dirigían a la puerta. Este lugar cuida a los héroes que se recuperan de lesiones graves, le dijo Sir mientras introducía una contraseña en un teclado numérico junto a la puerta. Si ve a alguien que reconozca, por favor, no interrumpa sus sesiones. Están aquí para entrenar y poder regresar a su labor de héroes lo antes posible. Sí, señor, dijo Izuku con firmeza, decidido a comportarse impecablemente, para que hubiera un buen informe si su padre le preguntaba al señor por él más tarde. Izuku esperaba un ambiente tranquilo y voces bajas, como las otras veces que había estado en un hospital. En cambio, estaba iluminado y parecía uno de esos anuncios de gimnasios en televisión. Había aparatos de ejercicio por todas partes, y el tintineo de las pesas golpeándose entre sí mientras hombres y mujeres hacían sus repeticiones. También había gente con uniforme médico junto a muchos de ellos, animándolos o dándoles instrucciones, y muchos gruñidos de quienes eran empujados a entrenar. Todo era muy interesante. Izuku reconoció al menos a 2 de los héroes que vio, pero no dijo nada mientras se mantenía cerca del señor. Lo condujeron a un ascensor. Sin embargo, en lugar de subir, como esperaba, bajaron. No un piso, sino 2. En este espacio subterráneo, había equipo de aspecto más robusto, un amplio espacio abierto y una habitación individual a un lado. Incluso había una pequeña habitación amurallada con una pequeña piscina y otra aún más pequeña con vapor saliendo de la superficie del agua. Parecía un espacio para ocultar el hecho de que el héroe número 1 del mundo estaba allí, lo cual tenía sentido. Se preguntó quién más recibiría este tipo de trato o privacidad, cuando Olmig no estaba allí. Un hombre muy bajo, apoyado en un bastón, estaba parado a un lado mientras Olmig hacía dominadas en una barra fijada a la pared. ¿Quién es el niño?, preguntó el hombre bajito. De repente, Olmig se dejó caer de la barra y aterrizó de pie, jadeando. No deberías estar tan cansado todavía, le dijo el hombre bajito, con aire preocupado. Acabas de empezar. Apareció de repente, dijo Olmig. Sir Niuteye pareció pensativo ante este anuncio. Este es Midoriya Izuku, le dijo el señor al hombre bajito. Te hablé de él. El hombre bajito gruñó y sorbió por la nariz. Pensé que sería mayor. Y más corpulento. ¿Te sientes mejor?, preguntó Sir Olmig, acercándose al héroe con Izuku siguiéndolo como una sombra. Pero siento una especie de tirón dentro de mí. No puedo explicarlo. Surgió de repente y me deja exhausta. Izuku miró a Olmig con preocupación. Se veía prácticamente igual que la última vez que lo había visto, salvo por las anchas vendas que le rodeaban el torso. Interesante. Déjame hacer un pequeño experimento, dijo el señor, pensativo. Izuku, ven conmigo. Acompañó a Izuku de vuelta al ascensor y les dijo a los 2 hombres. Volveremos en 5 minutos. Estén atentos a cómo se sienten cuando nos vayamos. La puerta se cerró y Izuku miró a Sir Niuteye con solemne preocupación. ¿Crees que lo estoy haciendo sentir mal, no? Sí, dijo el señor, con más interés que disgusto. Creo que tu don percibe su debilidad y se prepara para tomarlo. No puedo con el don de Olmig. No va a morir, dijo Izuku presa del pánico. Correcto, dijo Sid, poniéndole una mano en el hombro al salir del ascensor en la planta baja. La naturaleza de su don no permite que se lo quiten a la fuerza, y no va a morir pronto. Si el señor lo decía, debía ser cierto. Izuku sintió que la tensión que repentinamente le había hecho un nudo en el corazón se aflojaba. Izuku lo siguió mientras Sid recorría las instalaciones hasta una pequeña habitación con lo que parecía una cafetería, pero que también tenía varias máquinas expendedoras.
Sacó su billetera e introdujo dinero en una máquina expendedora de bebidas. Compró 4 latas de té, le dio 2 a Izuku para que las llevara y tomó las otras 2 él mismo. Las latas reaccionaron rápidamente a la peculiaridad de teflón de Izuku y se le resbalaron de los dedos antes de que pudiera ajustar su agarre para sujetarlas desde abajo. Sin embargo, sus reflejos eran buenos, y logró atraparlas antes de que cayeran al suelo y se las metió en el hueco del brazo. «Ups», dijo avergonzado. «Olvidé agarrar mis guantes antes de salir de casa». El señor lo miró con una pequeña sonrisa indulgente antes de guiarlo de regreso al ascensor. «Entonces, ¿cómo puedo estar enfermando a Olmig si no se está muriendo?», preguntó Izuku, volviendo al tema. «Creo que tu don puede detectar cuando alguien está debilitado, física e incluso mentalmente. Creo que, por así decirlo, envía señales para comprobar si heredará pronto un nuevo don. Como Olmig no está en su mejor momento, tu don es como una hormiga curiosa explorando nuevos territorios». Izuku apreció la analogía, pero aún así le preocupaba. «¿Eso significa que no debería estar cerca de él hasta que mejore?», preguntó Izuku. «Es posible», admitió el señor. «Hemos subido para ver si su ausencia compensa la debilidad que empezó a sentir cuando usted llegó». A Izuku le gustaba que Sir no intentara simplificar su vocabulario al hablar con él. A veces no entendía del todo el significado de algunas cosas, pero aún así podía descifrarlas, incluso sin que nadie se las explicara. «¿Entonces se sentirá mejor cuando me vaya?», preguntó Izuku. «Eso es lo que estamos comprobando, ¿no? Vamos a volver a ver si vuelve a ocurrir». «Exactamente», le dijo el señor asintiendo. «¿Estás listo?». «Me temo que si empieza a debilitarse, tendremos que irnos y reunirnos con él en otro momento, cuando haya recuperado más fuerzas, o incluso a través de la computadora. ¿Quiere siquiera reunirse conmigo?», preguntó Izuku. No quería imponer su compañía ni su presencia donde no la deseaban, aunque eso significara perderse tiempo con Olmig. Ya había perdido su amistad con Kacchan por eso, y le dolía. Causar daño o molestia a un hombre al que había idolatrado desde que tenía memoria era impensable. «No estoy seguro de que sea cuestión de quererlo, sino de necesitarlo», le dijo Sir enigmáticamente. «Olmig podría estar teniendo dificultades para aceptar que ya no es tan fuerte como antes de su pelea con All for One. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?», preguntó Izuku mientras regresaban al ascensor. Era una gran preocupación que Olmig fuera más débil de lo que había sido, especialmente porque tal vez no habría tenido que luchar contra All for One si no hubiera sido por Izuku. «Espero que vea en ti lo que yo he visto», dijo. «Y que nos ayude con tus peculiaridades y te prepare para ser un gran héroe algún día». Una vez más, Izuku no entendió exactamente a qué se refería, pero no iba a discutir la idea de recibir ayuda del mismísimo Olmig. Permaneció en silencio y un poco tenso mientras descendían al espacio subterráneo y salían cautelosamente del ascensor. Olmig y el hombre bajito conversaban, pero se detuvieron cuando apareció Izuku. Olmig, con su característica sonrisa, se acercó. «Me estoy sintiendo mucho mejor», hizo una pausa por un momento antes de terminar de decir, «ahora». La sonrisa desapareció gradualmente dando paso a una expresión de desconcierto mientras se detenía a mitad de paso. «¿Lo sientes de nuevo?», preguntó el señor con interés. «Sí», dijo Olmig, también intrigado. «Aunque ya no es tan fuerte como antes. Es muy extraño». Se puso de rodillas para estar más cerca de Izuku en altura y lo estudió atentamente por un momento. «¿Puedo irme?», dijo Izuku, retrocediendo un paso, pero chocando con Sir Niuteye, que estaba detrás de él. «Dale un poco de tiempo, Izuku-kun», aconsejó amablemente Sir. «¿Sientes algo, abuela?», preguntó Olmig al hombre bajito. «No. Nada», dijo el hombre con brusquedad. «¿Y tú?», le preguntó a Izuku. Izuku meneó la cabeza y sin darse cuenta se volvió transparente. «Está bien, jovencito», le dijo Olmig, con la sonrisa de nuevo en su rostro. «Es solo que es inesperado. No me haces ningún daño». Izuku no estaba tan seguro, pero Olmig no parecía dolido, y Sir Niuteye no lo apartaba. Respiró de nuevo y se hizo completamente visible. «Recibí tu carta, jovencito», dijo Olmig, como si se dirigiera a un cachorro asustado. «Me animó mucho. No es divertido estar encerrado en un hospital, sobre todo cuando no hay nadie más con quien hablar que estos dos». Izuku miró con curiosidad al hombre bajo cuando resopló. Era corpulento, pero parecía bastante fuerte a pesar de su bastón. Las arrugas alrededor de su boca y nariz le indicaban que debía ser relativamente mayor, y su cabello era blanco como la nieve, aunque eso no siempre era un indicador de edad.
Te he escrito un montón de cartas, le dijo Izuku, tranquilizándolo. Las envié a tu club de fans y mi padre dijo que probablemente no las lees, porque si lo hicieras no tendrías tiempo para nada más. ¿Qué piensas? Preguntó Olmigas. Creo que probablemente leíste algunos, pero es imposible que los leas todos, respondió Izuku con sinceridad. Pero no importa. Creo que quizá leas los que la gente inteligente te envía a la Torre del Poder, o quizás haya alguien que los lea por ti y te dé los más importantes. Eres bastante inteligente, dijo Olmig con aprobación. Izuku sonrió. De verdad le estaba hablando a Olmig. Y no había problema. ¿Cuántos años tienes, niño? Preguntó el anciano. Izuku miró al señor con aire interrogativo y él asintió. Este es Gran Torino. Es un héroe retirado y un buen amigo. Izuku nunca había oído hablar de Gran Torino y se preguntaba cuántos otros secretos tenía Olmig que nadie conocía. Para ser el héroe número uno del mundo, hacía un buen trabajo manteniendo a la gente importante para él fuera del ojo público. Tengo 10 años, respondió. Estoy en 5º grado. ¿Estás seguro de que quieres empezar tan temprano? Preguntó la abuela, mirando al señor. Nunca es demasiado pronto para aprender lo básico de tu don, respondió Sir encogiéndose de hombros. Si aprende cómo aplicarlo al trabajo de héroe de paso, ¿qué hay de malo? No es que le estemos pidiendo un gran compromiso, por ahora. Izuku miró a los adultos, quienes parecían estar conversando en silencio solo con la mirada. A menos que Gran Torino fuera telépata o algo así, y los ayudara a hablar con la mente. Tampoco se le escapó la palabra todavía en el comentario de Sir Niuteye. ¿Hablaba de convertirse en héroe o de algo más? Gran miró a Izuku antes de encogerse de hombros. Parece estar en buena forma, admitió a regañadientes. ¿Cuáles son tus manías, chico? El primero es uno que mi papá llamó herencia en los formularios de registro que llenó. Ese es el que me da nuevas peculiaridades, aunque la abuela Ito dijo que ese hombre me dio al menos otra, así que no estoy segura. Heredé la peculiaridad de tirar de mi mamá. Puedo mover objetos pequeños hacia mí, pero nada pesado. Izuku ya tenía todo esto memorizado, ya que parecía tener que recitarlo para cada nueva persona que conocía. Luego descubrí que me vuelvo transparente cuando aguanto la respiración, dijo. Acabamos de ver ese, dijo Olmig asintiendo con la cabeza en señal de aliento. Puedo cambiar el color de cualquier cosa de plástico con solo tocarla y, por alguna razón, puedo saber qué quiere comer la gente cuando tiene hambre, dijo. Señaló a Gran Torino y dijo. ¿De verdad que quieres un taiyaki relleno de crema pastelera ahora mismo? Él siempre quiere taiyaki, dijo Olmig riendo. Olmig no tiene hambre ahora, pero Sir quiere sushi para el almuerzo, añadió Izuku. No se equivoca, dijo el señor con una sonrisa irónica. Tengo una peculiaridad de equilibrio y agilidad que me ayuda a aterrizar sin lastimarme y me permite hacer trucos geniales. También puedo hacer que le crezca el pelo a un animal pequeño acariciándolo, y las cosas no se me pegan a la piel si se derraman sobre mí. La última que obtuve, la que me dio la señora a la que el villano me llevó a conocer, supongo que tenía una peculiaridad de levitación que me permite flotar en el aire. ¿Flotar? Preguntó Olmig, mirando de repente a Gran Torino. Es casi como una señal. Gran no parecía convencida de que lo que Olmig te estaba diciendo significara algo. No te obsesiones tanto con la idea de que terminarás poniendo todos los huevos en una sola canasta, Toshi. Esa fue la que más me costó entender, admitió Izuku. Tuve que llevar una mochila con peso durante un tiempo, y me enviaron a terapia y entrenamiento para controlarla. Antes iba a gimnasia, pero están de vacaciones por el verano. El Gran Torino emitió un silbido largo y bajo. Son muchas rarezas, chico. Izuku asintió con cierta incertidumbre, sin estar seguro de si era una crítica o simplemente una observación. 9, dijo Izuku asintiendo. Mi papá revisó el historial del médico que atendía al villano. Sabe con certeza cómo obtuve el don de mi madre y el de levitación de esa señora. También que el don de transparencia ocurrió en el hospital de Taiwán. El resto es un misterio. Dicen que All for One podría habérmelos transmitido usando su don. Estaba experimentando contigo, confirmó Sir Niuteye. Creemos saber por qué, y esa es una de las razones por las que quisimos protegerte, por así decirlo. Shigaraki Tomura escapó con el villano del portal de disformidad y el médico que los ayudaba. Es importante que tengas protección y que puedas protegerte lo máximo posible. Izuku asintió pensativo. Daba miedo saber que aún podría haber gente que quisiera seguir haciéndole daño, aunque All for One ya no estuviera. ¿Todos ustedes me van a enseñar? Preguntó, algo asombrado.
No estaba del todo seguro de por qué All for One había estado experimentando con él, pero se alegraba de que ya no fuera a ocurrir. Sabía que tenía algo que ver con intentar averiguar por qué Izuku podía albergar tantos dones en su cuerpo sin sufrir daño. Se preguntaba por qué All for One no le había quitado su don, si eso era lo que su propio don le permitía hacer. Quizás no podía porque se parecía demasiado al suyo. ¿Por qué no habían usado la sangre de All for One? Quizás sí, y creían que el don de Izuku funcionaba de otra manera. Ese es el plan, le dijo All Might con una sonrisa. Siempre y cuando trabajes duro y quieras aprender. Trabajaremos contigo o al menos durante el resto de tus vacaciones de verano, dijo el señor. Después, veremos qué podemos hacer, pero tu educación formal es lo primero. Izuku asintió, entendiendo, pero no pudo evitar el brillo de emoción en sus ojos. En ese momento, se sentía el niño más afortunado del mundo. All Might había salido del hospital de rehabilitación y se le había permitido regresar a la Torre Might, donde aparentemente vivía en el último piso. No le permitieron realizar ningún trabajo heroico durante unos días más, e incluso entonces, nada demasiado extenuante. Izuku se alegraba de tener gente que lo cuidara para evitar que se excediera. Sir y Gran se aseguraron de que se mantuviera al margen lo más posible hasta que All Might empezó a quejarse de que lo trataban como a un bebé. Comenzaron el entrenamiento de Izuku examinando sus peculiaridades, empezando por la atracción. En las habitaciones más altas de la Torre Might, Izuku se paró frente a un estante lleno de varios objetos. Cosas simples, como una caja de Poki, una calculadora, una camiseta enorme con una bandera estadounidense, un anillo lleno de llaves, un martillo. Todas cosas que no pesaban demasiado. Izuku tenía la tarea de atraer cada uno hacia él individualmente, luego en diferentes combinaciones, algo en lo que no era muy bueno. Podía hacer que uno viniera hacia él sin problemas, pero tan pronto como añadía otro objeto, perdía el control de ambos. Trabajó en ello una y otra vez sin quejarse, pero no mejoró. Sir Newteye finalmente concluyó que su habilidad en esta área era limitada y, si bien útil, simplemente no era muy fuerte. No te desanimes, le dijo a Izuku cuando parecía decepcionado consigo mismo. Nunca subestimes el poder de poder recurrir a una pequeña herramienta, como una piedra o una llave, en un momento importante. Después, trabajaron un rato en él torneando plástico o cera de diferentes colores, intentando ver si tenía talento para los detalles. No lo tenía. Le dieron piezas de Lego y le pidieron que solo cambiara los pequeños botones redondos de la parte superior, pero no sirvió de nada. Cualquier cambio de color era todo o nada, por mucho que lo intentara. Gran Torino pareció pensativo por un momento y dijo, tal vez si tu disfraz de héroe tiene una capa de plástico con capucha cuando lo consigues, puedas usar esa peculiaridad para camuflarte un poco. A Izuku le gustó esa idea, pero la idea de tener un disfraz de héroe parecía algo muy lejano. La transparencia se consideró una posibilidad similar, ya que no podía desaparecer por completo. Pensaron que si combinaba ambas habilidades, podría ocultarse casi a plena vista. Harían una prueba algún día, cuando fuera más seguro entrenar en público y jugar al escondite, aunque la Torre del Poder era un lugar grande. El don que le permitía saber que quería comer cualquiera era considerado inútil para el trabajo de héroe, incluso por el propio Izuku. Podría ser un buen truco para fiestas, o útil en el sector de la restauración, pero eso era prácticamente todo. Por hacer crecer el pelaje de un animal, Izuku fue llevado a los pisos inferiores de la Torre Might, donde había un par de personas con peculiaridades animalescas dispuestas a dejar que un niño intentara hacerlo crecer. Curiosamente, una era la oficial Sansa, con cabeza de gato, y la otra era un héroe profesional llamado Hound, del que Izuku tenía conocimiento, pero del que no sabía mucho. Lo acribilló a preguntas antes de que All Might lo controlara y lo encaminara de nuevo. El oficial Sansa se divirtió cuando finalmente inclinó la cabeza y dejó que Izuku le acariciara el pelaje entre las orejas. Izuku tuvo cuidado de ser muy delicado y soltó una carcajada cuando, de repente, el oficial Sansa pareció llevar una peluca. Funcionó. Dijo Izuku emocionado. ¡Genial! La oficial Sansa aceptó el espejo de mano que le ofrecieron mientras todos parecían muy divertidos. Sin ofender, Midoriya-kun, pero creo que volveré a usar mi cabello corto después de esto. Izuku sonrió ampliamente y asintió. Parece un poco tonto. Hound era otra historia. Le entusiasmaba la idea de tener una larga y peluda cabellera. Algo en su don limitaba la longitud del pelo que le crecía naturalmente, y quería un look diferente. Izuku estaba un poco preocupado de que el don no le quedara bien, ya que tenía rasgos ligeramente más humanoides que Sansa, pero no pasaba nada.
El pelo rubio y desgreñado de su cabeza se hacía cada vez más largo cuanto más Izuku lo acariciaba, deteniéndose finalmente al llegar a los hombros del hombre. Dog se emocionó tanto con su reflejo que era difícil entenderlo, ya que parte de su lenguaje humano se convertía en gruñidos y gemidos, pero captaron la esencia. Estaba muy contento. Su reacción hizo que Izuku se preguntara si Sansa alguna vez ronroneaba o sentía la necesidad de jugar con cuerdas. No parecía de buena educación preguntar. Agradecieron a los hombres y luego regresaron a los pisos superiores para considerar qué podría significar esto. El pelo y el pelaje son básicamente lo mismo, le dijo Sir Niuteye a Izuku al comenzar la conversación. Ambos están hechos de queratina y las mismas proteínas. La principal diferencia radica en cómo crece. Los animales, a diferencia de los humanos, tienden a tener un ciclo de crecimiento diferente, a menudo más rápido, por eso los perros y los gatos parecen mudar tanto el pelo. La mayoría también tienen una longitud fija que alcanzarán, y no crecen más. No se ven gatos callejeros arrastrando un pelaje largo porque nadie los ha cortado. Izuku pensó en el primer gato en el que había probado su don y sonrió al imaginar cómo habría sido si hubiera seguido acariciándolo. Pero eso no tiene mucho valor para el trabajo de héroe, ¿verdad? Preguntó. Ya había ganado algo de dinero con esa particular peculiaridad, pero no había sido nada heroico. No como tal, no, dijo el señor pensativo, pero no se podría descartar por completo en circunstancias muy especiales. Por ejemplo, si estuvieras luchando contra alguien como Dog y pudieras subirte a sus hombros, podrías hacer que su pelo creciera lo suficiente como para envolverlo alrededor de sus ojos o cuello y usarlo como arma. Eso requeriría tiempo y cierta habilidad, pero no es imposible. No creo que sea algo que necesites entrenar, pero siempre es bueno tener en cuenta cualquier habilidad inusual para situaciones especiales. Tu don de teflón podría ser muy útil en muchas situaciones, le dijo Olmig mientras repasaban la lista de sus otros dones. He luchado contra muchos villanos que escupían, disparaban o exudaban cosas desagradables que me han frenado. Dependiendo de lo bien que repelas esas cosas, podría ser muy útil, sin duda. Dicho esto, a Izuku le dieron un bañador, con la temática de Olmig, por supuesto, y tuvo la curiosa experiencia de que Olmig, Sir Niuteye y Gran Torino intentaran arrojarle varias sustancias para ver si alguna se le pegaba. No estaba seguro de cómo se la quitarían si algo se pegaba, pero ni siquiera el pegamento más fuerte se le adhería a la piel ni al pelo. Incluso le hicieron una pequeña prueba con varios ácidos, con las debidas precauciones para anular cualquier efecto, pero estos también se le resbalaron. Su piel podía ser perforada, raspada o cortada, pero por lo demás era muy antiadherente. Era una de las razones por las que a menudo usaba clavos finos con tiras de velcro para sujetar las cosas con más firmeza. Podrías considerar un par que combine con tu tono de piel para no llamar la atención, sugirió Sir, pero eso es meramente estético. Las dos peculiaridades que más les interesaban a todos en cuanto a su trabajo heroico eran su equilibrio/agilidad y su capacidad de levitación. Combinadas con las clases de gimnasia que había estado tomando, había sido excluido de las competiciones por tener una peculiaridad, tenía una base excelente para empezar. Su fuerza central era superior gracias a que su peculiaridad de equilibrio usaba esos músculos prácticamente todo el día, todos los días. Su flexibilidad se había inculcado en las clases, y su levitación le ayudaba a alcanzar una altura impresionante con sus acrobacias. Ahora sí que hablamos, dijo Gran Torino con deleite, frotándose las manos. Izuku aún desconocía la peculiaridad del hombre, hasta que de repente voló a gran velocidad hacia él, casi chocando contra él cuando Izuku se inclinó hacia atrás para apartarse. Aterrizó sobre sus manos y pies, como si caminara como un cangrejo, y se quedó mirando con asombro e incredulidad la velocidad con la que se había movido el anciano. Tiene muy malos reflejos, se quejó la abuela a los demás. Debería haber podido esquivar eso sin usar las manos. Olmig escondió una sonrisa tras su mano. Sir Niuteye suspiró. Tiene 10 años, abuela. Lo máximo que ha tenido que esquivar ha sido una pelota en la clase de educación física. Lo siento, dijo Izuku, poniéndose de pie con una sonrisa incómoda. Cumpliría 11 años en un par de semanas, pero no lo dijo porque no quería que pensaran que estaba pidiendo que Gran lo atacara. No me lo esperaba. Fue genial. ¿Es tu don? ¿Cómo funciona? Decidieron dejar que Izuku se tomara un descanso para molestar a Gran sobre su don. Luego almorzaron rápido antes de dejar que Gran Torino se lanzara contra Izuku, obligándolo a esquivar en diversas circunstancias. Por suerte, había un amplio espacio libre en el tejado para esto, y mientras Izuku se divertía, también se esforzaba.
Gran le exigió no solo que esquivara después de un rato, sino que lo hiciera con estilo. Ni te vas a caer, chico. Le dijo la abuela, lanzando un chorro de aire a la cara de Izuku juguetonamente. Ponte creativo. Quítate del camino. Voltereta. Gira. No te agaches, que es aburrido. Al final de la tutela de Gran, Izuku estaba sudado, magullado y raspado, pero más feliz que había estado en mucho tiempo. Has tenido un día muy largo, le dijo Sir mientras miraba su reloj. El final de la tarde significaba que era hora de que Izuku volviera a casa para pasar el día. Menos mal que no me hiciste comer un reloj, le dijo Izuku mientras recogía sus cosas. Eso me habría quitado demasiado tiempo. El señor se alborotó el pelo por eso e Izuku sonrió, complacido consigo mismo. Se fue a casa dolorido, exhausto y satisfecho. Pasaron muchos días así, a veces Gran estaba allí, a veces no. A veces Nighteye lo ponía a prueba, y era tan exigente como Gran, solo que de una manera diferente. All-Might ataba una cuerda enorme a un pilar de cemento en el tejado y le pedía a Izuku que la balanceara como una enorme, pesada comba, o lo hacía dar vueltas a una llanta de goma gigantesca hasta que creía morir, con los brazos convertidos en fideos. Tan importante como el aspecto físico, le dijo Sir Nighteye, era el aspecto mental del desarrollo. Tras 2 semanas de intensos entrenamientos físicos, Sir añadió 1 hora o más de debates o conferencias sobre ética y moral, especialmente centradas en las decisiones que los héroes se veían obligados a tomar con regularidad. Izuku se quedaba atónito ante la idea de que alguien tuviera que elegir entre dejar que alguien fuera aplastado por un edificio o salvar a todos los que estaban dentro. Era muy interesante, pero también muy inquietante. No tenía ni idea de cuántas decisiones desgarradoras se tomaban a diario y que la mayoría de la gente desconocía. A veces le encargaba a Izuku un breve ensayo sobre cómo manejaría una situación hipotética, y al día siguiente discutían sus respuestas. A principios de la 3.ª semana de la pasantía junior de Izuku, sucedió algo importante. All-Might recibió una llamada pidiendo su ayuda para capturar a una villana que arrasaba un distrito comercial y causaba graves daños. Otros héroes presentes habían intentado aprehenderla, pero las heridas se acumulaban. Se vistió, desoyendo el consejo de Sir, y saltó del tejado con su sonrisa característica y un alegre saludo. Izuku lo vio partir con reverencia. Sir Nighteye vigilaba atentamente los monitores en esa parte de la ciudad, mientras Gran mantenía a Izuku ocupado con el entrenamiento. Izuku estaba en su segunda vuelta por el borde de la azotea cuando All-Might regresó, pero le sangraba la comisura de la boca y se desplomó sobre una rodilla, presa de un repentino y doloroso ataque de tos. Todos corrieron hacia él, pero se detuvieron en seco al oír una repentina explosión de vapor en todas direcciones. Al disiparse, un hombre delgado y demacrado había ocupado el lugar del robusto y musculoso All-Might. Izuku lanzó un grito de alarma, Gran profirió unas malas palabras, y Nighteye al instante sacó su teléfono y empezó a hablar rápidamente con alguien al otro lado. All-Might. Se aventuró a preguntar Izuku, sin estar completamente seguro de que se tratara del mismo hombre, aunque había visto la transformación con sus propios ojos. Su disfraz de héroe le quedaba cómicamente grande en su cuerpo encogido, y su cabello parecía una melena de león, enredado en lacios, alrededor de su rostro. La sangre era lo más preocupante, pues salpicó sus labios contra su mano y el suelo con cada tos. Estaré bien, Midoriya-kun, dijo con voz áspera. Puede que me haya excedido un poco. ¿Un poco? Gruñó la abuela, usando más malas palabras. Recovery Girl y el equipo médico están en camino, anunció Sir Nighteye, guardando su teléfono en el bolsillo y acercándose para ayudar a All-Might a ponerse de pie. Le echó un brazo a All-Might sobre los hombros, a pesar de que este era casi 18 centímetros más alto. Lo guió al interior y por la corta escalera que conducía a las habitaciones. Izuku y Gran los siguieron, ambos con expresión preocupada. Izuku los rodeó rápidamente para abrir las puertas y descolgó las sábanas de la enorme cama de All-Might justo antes de que Sir lo guiara a sentarse en el colchón. Izuku no se dio cuenta de que tenía lágrimas en los ojos hasta que una le cayó en el brazo, y se la secó rápidamente con la palma de la mano. Observó con horror cómo Sir ayudaba a All-Might a quitarse el traje de héroe, viendo por primera vez la enorme y fea herida en su costado. Piel retorcida y cicatrizada, arrugada y con aspecto de enfado, cubría todo el lado izquierdo de su caja torácica. ¿Acaso aún tenía caja torácica izquierda? ¿Tenía pulmón izquierdo? ¿Qué tipo de daño se escondía bajo todas esas cicatrices superficiales? ¿Cómo había sobrevivido All-Might a una herida tan terrible?
Sir ayudó pacientemente a Olmig a ponerse un pantalón de pijama grande y a recostarse sobre las almohadas. Miró su reloj con el ceño fruncido. ¿Puedo hacer algo para ayudarte?, preguntó Izuku con voz temblorosa. No te estoy haciendo sentir mal, ¿verdad? Parecía que habían olvidado que estaba allí. Los tres hombres lo miraron a la vez. ¿Sientes la sensación de tirón otra vez? ¿Es más fuerte de lo habitual?, preguntó Sir a Olmig. Olmig negó con la cabeza. Está bien. No es mucho más fuerte. Tal vez sería mejor que te fueras a casa por hoy, dijo Gran en voz baja, poniendo una mano sobre el hombro de Izuku. El pánico se apoderó de él y Izuku negó con la cabeza. No puedo irme. No hasta saber que está bien. No si no lo estoy enfermando. No deberías tener que verme así, dijo Olmig en voz baja, casi avergonzado. Su voz era más fuerte que antes y la tos había disminuido. No deberías tener que estar así, señaló Izuku. Te lastimaste por ayudarnos a mí y a la abuela Ito. Es mi culpa. No es tu culpa, interrumpió Gran bruscamente. Al mismo tiempo, Olmig negó con la cabeza y Sir Niuteye hizo un movimiento de corte con su mano. Esto también es un riesgo en la labor heroica, le dijo Sir Niuteye con calma, a pesar de la tormenta que se avecinaba en sus ojos. Es una decisión que tomamos para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos, sin importar el costo personal. Izuku lo pensó por un momento antes de asentir. Joven Midori, ya no hay vergüenza en cambiar de opinión sobre ser un héroe, le dijo Olmig en voz baja. No todos están hechos para correr riesgos como este todos los días. Quiero ser un héroe ahora, más que nunca, dijo Izuku, interrumpiéndolo a media frase. Si alguien ahí fuera es tan fuerte como para hacerte eso, ¿qué posibilidades tiene alguien más? Japón necesita a todos los héroes que pueda conseguir, y yo voy a ser el mejor de todos, excepto tú, claro. Sir Niuteye parecía orgulloso, quizá. Izuku no estaba seguro. Gran miraba las puntas de sus puntiagudas botas vaqueras y agarraba su bastón con los nudillos blancos. Olmig le sonrió y asintió. Entonces creo que será mejor que mejore, para poder ayudarte a lograrlo, dijo. Su voz se volvió más grave al decirlo, y su figura pareció recuperar su apariencia normal ante sus ojos. Fue extraño e inspirador a la vez. Permaneció así unos segundos hasta que el hombre volvió a toser, y regresó a su forma debilitada con un puff. Oh, muchacho, comentó Gran con un suspiro. Recovery Girl resultó ser una mujer menuda con el pelo canoso recogido en un moño pronunciado. Era incluso más baja que Gran Torino, pero igual de ágil y mandona. A Izuku le cayó bien al instante. Junto a ella, había un equipo de personas con batas de laboratorio y uniformes médicos, transportando equipo y conectando todo tipo de dispositivos a Olmig para medir su frecuencia cardíaca, oxígeno y otras cosas que Izuku desconocía. Hizo una mueca cuando le insertaron una aguja en el brazo, y una bolsa con un líquido transparente colgaba de un gancho sobre su cabeza. Lo más sorprendente, sin embargo, fue cuando Recovery Girl extendió los labios a una distancia inimaginable y besó a Olmig justo encima de sus costillas cicatrizadas. Izuku observó con interés cómo algunas de las líneas de tensión en el rostro de Olmig se suavizaban al relajarse, sintiendo evidentemente algo de alivio. El daño no parecía desaparecer, pero era evidente que Olmig se sentía mejor. Gracias, Chiyo-sama, le dijo Olmig con voz somnolienta. Te dije que tu tiempo era limitado, lo regañó con severidad. Y cuando pongo las noticias, ¿qué veo? A ti, cabeza hueca, lanzando un camión blindado contra un gigante humano como si fuera una pelota de playa. ¿Dónde está tu sentido común? Los demás médicos parecieron divertirse un poco con su diatriba, ya que ella continuó dándole la lata durante un par de minutos más, incluso mientras él se quedaba dormido. Una vez que se aseguraron de que el equipo que habían traído estaba bien conectado, se marcharon. Recovery Girl los acompañó fuera de la habitación de Olmig y a la sala de estar contigua, donde todos tomaron asiento. Sir Niuteye fue el único que no tuvo que subirse a los enormes muebles. Esa herida ya está curada, dijo Recovery Girl sin rodeos una vez que todos se acomodaron. No habría podido curarle el poco daño que le causó esta pelea. De lo contrario, estaría demasiado agotado para eso. Izuku jadeó, pero se tapó la boca con una mano, temeroso de que lo enviaran lejos si pensaban que estaba escuchando demasiado. Su deterioro físico es alarmante, dijo el señor con delicadeza. ¿Es de esperar? Esa sería mi mejor suposición, dijo Recovery Girl asintiendo. Probablemente pueda mantener su forma de héroe unas horas al día, pero debería resignarse a este nuevo cambio de circunstancias.
Exagerar demasiado podría acortar el tiempo que puede mantener su forma de héroe cada vez, hasta que finalmente no haya vuelta atrás. Tenía miedo de esto, dijo el señor pensativo. La abuela parecía sombría, pero no dijo nada. Debería considerar retirarse, le dijo Recover y Gelasir con seriedad. Puede ir acostumbrando al público poco a poco, pero al menos debería empezar a alejarse del ojo público. ¿Sabes lo terco que es?, dijo el señor con un profundo suspiro. Como símbolo de la paz que vela por Japón, la delincuencia se ha desplomado. All for One está fuera de servicio, ya no maneja los hilos de Lampa. Me temo que esto dejará un vacío que otros criminales intentarán llenar. Entonces es hora de dejar que los demás héroes llenen el vacío que All Might también dejará, replicó Recover Eagle. Hay otros héroes muy capaces entre las filas, deseosos de demostrar su valía. UA produce una nueva hornada de aspirantes cada año. Consigue más compañeros y ponlos en forma. Sabes que no es tan sencillo, dijo Sir, pellizcándose el puente de la nariz debajo de las gafas. Miró a Izuku, quien había estado escuchando atentamente. Izuku le devolvió la mirada, pero no estaba seguro de qué decir, así que se quedó callado. Bueno, dijo la chica recuperadora, poniéndose de pie. Será mejor que lo arregles, y pronto. Le doy otros 3 o 4 años, aunque tenga cuidado, antes de que su cuerpo se derrumbe y se quede así. Ojalá sean más bien 5, murmuró Sir Newteye crípticamente para sí mismo. Gran Torino aparentemente sabía lo que quería decir, porque asintió, mirando también a Izuku. Izuku sabía que se le escapaba algo, pero no insistió en obtener respuestas por el momento. Aceptó el puñado de gomitas que Recover Eagle sacó de su bolsillo y le puso en la mano con una reverencia y un agradecimiento, y luego ella también se fue. Sé que no necesito decirte que lo que has visto y oído hoy es estrictamente confidencial, dijo Sir Izuku mientras todos se ponían de pie. Lo sé, dijo Izuku con solemnidad, asintiendo. Nunca se lo diría a nadie. Ni siquiera a mi padre. Mejor vete a casa a descansar, chaval, le dijo la abuela con una sonrisa arrogante. Mañana te voy a dar una paliza. Puedes intentarlo. Respondió Izuku con una sonrisa, siguiéndolos fuera de los aposentos de All Might hacia los ascensores. Mocoso, fue todo lo que dijo Gran mientras Izuku escaneaba su iris para llamar al ascensor. Ten cuidado de camino a casa. Envíame un mensaje cuando llegues, le dijo Sir, como hacía todos los días. La sonrisa de Izuku se desvaneció al bajar el ascensor. Era demasiado para asimilar. All Might vestía su traje de héroe y lucía como antes cuando Izuku llegó al día siguiente. Preocupado al instante, el héroe le aseguró rápidamente que solo asistía a un evento público y que no habría nada más agotador que firmar autógrafos y tomarse fotos. Izuku sintió un alivio al saber que All Might no estaba allí, lo cual fue una sensación extraña. A Izuku solo le quedaba una semana de prácticas, pero la abuela la aprovechó al máximo haciéndole jugar a la mancha con él y con Sir Newteye, quien usaba su don para adivinar dónde estaría Izuku en cada momento. Además, le atacaba constantemente, sin importar qué estuviera haciendo. El último día antes de que empezaran las clases, Sir Newteye le dio varios libros que esperaba que leyera sobre ética, historia y derecho. No parecían libros que un niño de 10, casi 11, años leería en circunstancias normales. Aunque sus viajes diarios a la Torre del Poder habían terminado, aún había fines de semana y días festivos donde recibía clases de repaso de vez en cuando. Aparte de eso, lo animaban a buscar una vida escolar plena y feliz. Izuku les agradeció a todos el tiempo que habían dedicado a enseñarle. Sabía que lo habían hecho principalmente porque temían que su don lo convirtiera en un ser demasiado poderoso si no se le enseñaba sobre el bien y el mal, y no se le daban ejemplos sólidos que lo mantuvieran en el buen camino. Aún así, estaba agradecido, aunque no pudiera presumir de ello. Volvería a su vaso semanal de gimnasia y a las tareas domésticas habituales, por ahora. Casi parecía decepcionante. No tenía grandes expectativas para la escuela, ya que era nuevo en una clase con estudiantes que probablemente llevaban años juntos y habían forjado amistades y grupos. Sin embargo, la mayoría le parecían amigables y se llevaba bien con la mayoría. Pertenecer a un club era obligatorio en el currículo escolar. De hecho, el club de cocina le parecía divertido, pero lo invitaban a unirse a muchos equipos deportivos debido a su excelente condición física. Tras escribirle a Sir Newteye para pedirle su opinión, decidió unirse al club de judo. Nunca había practicado artes marciales, pero parecía que casi todos eran principiantes, así que no importaba. Sin duda, no vendría mal aprender a derribar a alguien o a voltearlo por encima del hombro. No fue hasta noviembre que las cosas cambiaron.
Una chica de su clase de educación física estaba mostrando su don, que convertía sus brazos en largas cuchillas como espadas. En un descuido, se giró y cortó accidentalmente la pierna de Izuku a través de sus pantalones, justo en medio del muslo, provocando el pánico entre chicos y chicas. Había mucha sangre, y los adultos no hicieron caso cuando Izuku les dijo que no debían llevarlo al hospital. Se llamó a una ambulancia mientras la enfermera de la escuela mantenía la presión sobre la profunda herida. La chica responsable lloraba histéricamente, disculpándose repetidamente mientras sus amigos intentaban calmarla. Izuku tenía lágrimas en los ojos por el dolor punzante y ardiente, pero le preocupaba más que nadie le escuchara sobre el hospital. Por suerte, Izuku tenía su teléfono en el bolsillo de sus pantalones de gimnasia. Llevar uno en la escuela era totalmente ilegal, pero su padre y Sir Newteye habían insistido en que era un caso especial y que era mejor tener una forma de comunicarse en caso de emergencia. Menos mal. Sabía que la escuela ya estaba intentando contactar con su padre, pero este siempre estaba ocupado con reuniones, y no sabía con qué rapidez podría actuar. Una vez que los paramédicos le vendaron la pierna con fuerza y lo subieron a la parte trasera de la ambulancia, sacó su teléfono y marcó el número privado de Sir Newteye. ¿Tiene una emergencia? Fue la respuesta cuando contestaron el teléfono después de solo 2 timbres. Me lastimé en la escuela y me van a llevar al hospital. No me escuchan cuando les digo que no debería ir, dijo Izuku sin más preámbulos. ¿Qué hospital? Izuku le preguntó al paramédico y luego le transmitió el nombre. Alguien vendrá a buscarte lo antes posible. La comunicación se cortó después de eso, e Izuku volvió a guardarse el teléfono en el bolsillo. Había hecho lo que podía, y el resto ya no estaba en sus manos. Desafortunadamente, el hospital no estaba muy lejos de la escuela, así que llegaron rápido. Izuku fue llevado a urgencias, que estaba bastante concurrida, ya que aparentemente se había producido un incendio en un apartamento que había herido a varias personas. Izuku fue considerado de menor prioridad que otros, y la camilla en la que estaba sentado fue empujada contra la pared de un pasillo, donde se llevaba a otros recién llegados a la espera de ser evaluados. Se removió inquieto y miró a su alrededor, a toda la gente que se movía afanosamente por las diferentes habitaciones. Se preguntó si alguien se daría cuenta si simplemente se bajaba de la camilla y salía cojeando por la puerta trasera. No tuvo el valor de intentarlo, y la pierna le había empezado a latir al ritmo de su corazón. No creía que llegara muy lejos. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver a un hombre con quemaduras graves en los brazos que pasaba en silla de ruedas. Unos minutos después, sintió otro escalofrío al ver pasar a un niño pequeño en una camilla muy parecida a la que él ocupaba. Al menos, el niño no parecía quemado. No pasaron más que unos minutos cuando un ordenanza apareció por el pasillo con pasos decididos, empujando una silla de ruedas y gritando: «Midoriya Izuku». Midoriya levantó la mano en el aire y asintió cuando el hombre confirmó quién era. «Se le dará el alta inmediatamente», le dijo el ordenanza. Bajó con cuidado la camilla para que Izuku pudiera ponerse de pie con su ayuda, y luego se trasladó a la silla de ruedas, donde le elevaron la pierna. Lo llevaron a un vestíbulo donde Sir Newteye esperaba en un escritorio su turno para hablar con la mujer que atendía las consultas. «Lo siento señor, pero no puedo entenderle», decía angustiada la mujer del mostrador. «Mi hija. La trajeron aquí. Tengo que encontrarla. Su apartamento se incendió», dijo el hombre frenéticamente, retorciéndose las manos y al borde de las lágrimas. «Te lo dije, no puedo», comenzó a repetir la mujer. «¿Quiere ver a su hija?», le dijo Izuku a la mujer mientras el ordenanza lo detenía junto a Sir Newteye. «¿Puedes entenderlo?», le preguntó el señor con curiosidad. «¿Sí?», dijo Izuku, convirtiéndolo más en una pregunta. El hombre estaba molesto, pero no tanto como para no poder ser comprendido. «¿Puedes preguntarle el nombre de su hija?», le preguntó la mujer a Izuku. Izuku le preguntó al hombre, sintiéndose un poco tonto. El hombre pareció entusiasmado y respondió: «Vidna. Vidna Pak». «¿Vidna Pak?», repitió la mujer. «Está en la tercera sala, recibiendo tratamiento por inhalación de humo». Izuku le contó al hombre lo que dijo la señora. El hombre asintió con entusiasmo y se volvió hacia Izuku. «Gracias. Muchísimas gracias». Se alejó arrastrando los pies para buscar a su hija, e Izuku miró a Sir Newteye confundido. Luego, dijo el señor con decisión: «Primero tenemos que sacarte de aquí». Le dio el alta rápidamente y pronto sacó a Izuku por la puerta principal de urgencias hasta donde estaba estacionado su coche. Gran iba en el asiento del copiloto, pero saltó para abrir la puerta trasera.
Ayudaron a Izuku a subir, manteniendo su pierna lesionada lo más estirada posible. Una vez que Sir Niuteye volvió al volante, arrancaron y se alejaron del hospital. Disculpe la molestia, dijo Izuku con cierta timidez. Sé que está ocupado. Llamaste a un héroe, le dijo la abuela desde el asiento delantero. Eso es lo que se supone que debes hacer. Contacté a tu padre y le conté lo que estaba pasando. Estuvo de acuerdo en que sería mejor que te recogiéramos, ya que estábamos más cerca. Te llevaremos a una clínica que pueda tratar tu herida y que no esté conectada con ningún hospital. Si no pueden ayudarte, pediremos un favor a Recovery Girl, aunque, llegado el caso, nos reprenderán duramente. Izuku apretó los dientes y asintió. La pierna le dolía más ahora que había tenido que moverse un poco, y ansiaba aliviar el dolor. ¿Cuánto tiempo hace que sabes hablar coreano, Izuku-kun? Preguntó el señor mientras conducía. ¿Hablas coreano? Preguntó Gran, sonando confundida. No, le dijo Izuku. No lo sé. Creo que descubrirás que estás equivocado en eso, dijo Sir. ¿Eh? Dijeron Izuku y Gran al unísono. Creo que llegamos un poco tarde para sacar a Izuku de allí, le dijo Sir a Gran. ¿Qué significa eso? Preguntó Izuku, todavía confundido. ¿Le hablabas en coreano a ese hombre en el hospital que buscaba a su hija? ¿No te diste cuenta de que estabas hablando en otro idioma? ¿Lo estaba? ¿Cómo es posible? Preguntó Izuku, asombrado. Luego, oh. Me temo que sí, dijo el señor, mirando a Izuku a través del retrovisor. Tendremos que hacer algunas pruebas para ver si solo hablas coreano o si también hablas otros idiomas. Puede que ahora seas políglota. ¿Un poli qué? Preguntó la abuela. Izuku se alegró de haber preguntado, así no tuvo que hacerlo. Ya se sentía un poco tonto. Alguien que habla varios idiomas con naturalidad, añadió Sir con paciencia. ¿Hay alguna manera de averiguar a través de los registros del hospital quién murió y cuál era su peculiaridad? Preguntó la abuela. Posiblemente, aunque las leyes de información personal podrían obstaculizarnos. Quizás sea más rápido que escuche diferentes cosas y vea si las entiende. A Izuku le dolía la cabeza solo de pensarlo. ¿Un décimo don? Empezaba a sonar ridículo y casi vergonzoso a estas alturas. Supongo que podría haber recogido cosas peores, dijo finalmente Gran a regañadientes. Izuku suspiró. Llegaron a una clínica unos minutos después, y atendieron a Izuku casi de inmediato. La doctora era una mujer amable que reconoció los signos de dolor en el rostro de Izuku y le inyectó algo que lo hizo sentir un poco mareado y le alivió casi todo el dolor. Luego le administraron algo llamado óxido nitroso a través de una pequeña máscara que se ajustaba a su nariz, lo que lo hizo sentir aún más extraño. Observó con interés distante cómo ella unía con destreza los bordes de la herida y usaba 10 grapas para cerrarla. Justo cuando le estaba poniendo un vendaje protector, llegó el padre de Izuku, con aspecto preocupado. Izuku no recordaba mucho de nada. Una vez que Izuku pudo salir de la sala de reconocimiento, lo acompañaron al coche de su padre. Aún estaba un poco ebrio por la medicación que le habían dado, y apoyó la cabeza en el asiento. Estaba sentado en ángulo debido a la férula que le mantenía la pierna inmóvil, y le habían cortado la pernera del pantalón, pero en ese momento no parecía poder expresar ninguna emoción. Observó con extraña fascinación cómo Sir Niuteye hablaba con su padre en el estacionamiento durante unos minutos y luego se quedó dormido por un rato. Izuku despertó cuando su padre le sacudió suavemente el hombro. Abrió los ojos soñolientos y descubrió que estaban en un estacionamiento, y se dio cuenta de que había dormido todo el camino a casa desde la escuela, no, el médico. Se había lastimado en la escuela y le habían pasado de todo. ¿Sabías que puedo hablar coreano? Le preguntó a su padre confusamente. Su padre rió un poco mientras sacaba con cuidado a Izuku del auto, tratando de no golpearle la pierna. ¿Eso dice Sir Niuteye?, respondió su padre. Siento no haber podido atenderte antes, Su. No es tu culpa, dijo Izuku, apoyándose en su padre mientras se dirigían al ascensor. Tienes que trabajar. ¿Cómo te sientes? Preguntó su padre mientras el ascensor subía a su piso. Cansado, dijo Izuku. Un poco raro. ¿No te duele? Preguntó su padre. No, dijo Izuku, intentando con todas sus fuerzas ayudar a su padre a empujarlo por el pasillo hasta la puerta de su apartamento. Fue difícil por la férula en la pierna y la sensación de confusión mental. No le gustaba ninguna de las dos cosas. Finalmente, entraron e Izuku se acomodó en el sofá, donde se quedó dormido al instante. No despertó durante un par de horas, pero tenía la mente mucho más despejada que cuando empezó su siesta. Izuku hizo una mueca al incorporarse y la férula de su pierna le dio un tirón leve, provocando una punzada de dolor en la herida.
Su movimiento llamó la atención de su padre, que estaba sentado a la mesa con papeles desparramados a su alrededor y su portátil abierto. ¿Cómo te sientes? Preguntó su padre preocupado. De acuerdo, dijo automáticamente, y luego corrigió su respuesta. Un poco dolorido. Recuerdo hasta la parte en que Sir Newtelle y Gran Torino me llevaron a una clínica, pero el resto es. Te dieron un analgésico y gas hilarante, así que estabas bastante desmayado, explicó su padre. El médico nos dio unos analgésicos para que aguantes los próximos días si los necesitas, pero no quiere que los tomes a menos que tengas mucho dolor y no puedas dormir o algo así. Dijo que te dejarían inconsciente. Creo que estaré bien por ahora, dijo Izuku, ajustando su peso para ponerse de pie. Caminó arrastrando los pies por el pasillo hasta el baño y cuando regresó se dio cuenta de que ya era tarde. Voy a preparar algo de comer, le dijo a su papá. ¿Tú también tienes hambre? No sé si deberías estar de pie tanto tiempo, dijo su padre, dubitativo. Puedo pedir que me traigan algo. Izuku aceptó y pidieron pasta en una tienda cercana. Izuku revisó las pilas de papeles alrededor de la mesa, así que tomó una hoja en blanco y empezó a garabatear mientras su padre seguía trabajando. Cuando su papel estuvo lleno de garabatos, alargó la mano para coger otra hoja y, sin querer, tiró al suelo uno de los documentos de su padre. Le costó un poco, pero su habilidad para el equilibrio le ayudó a alcanzarlo sin caerse. La recogió, tomó otra hoja en blanco y parpadeó. Miró fijamente el papel que había cogido para garabatear y vio que estaba lleno de escritura. ¿Había cogido otro documento? Lo dejó y cogió otra hoja en blanco, solo para descubrir que de repente también aparecía algo impreso. Papá, dijo Izuku con aprensión. ¿HMMM? Su padre tocó unas cuantas teclas más en su portátil antes de levantar la vista. ¿Algo está pasando? Dijo Izuku. Su padre miró lo que sostenía. Ah, eso es para una presentación que voy a hacer. ¿Por qué hay 3? Le quitó la hoja a su hijo y cogió las otras 2 copias con el ceño fruncido. Todas eran idénticas. Mira, dijo Izuku. Moviéndose con exagerada lentitud, extendió la mano y tomó una hoja en blanco, que volvió a llenarse de texto, idéntico a las 2 anteriores. Ambos fruncieron el ceño, confundidos. ¿Cómo? Preguntó entonces su padre. Guay. Guay, no. ¿Otro más? Se lamentó Izuku. ¿En serio? ¿Qué otra cosa podría ser? Razonó su padre. Izuku resopló. Si tenía que seguir consiguiendo dones, ¿no debería al menos tener la suerte de conseguir algo útil para su trabajo de héroe? Suponía que el coreano estaba bien, pero la copiadora humana. ¿Y cómo la apagaba? Muéstrame qué estabas haciendo cuando esto empezó, le ordenó su padre. Izuku pensó por un momento y se dio cuenta de que después de tocar el documento en cuestión, y luego tocar un papel en blanco, se había copiado en el papel en blanco. Probemos esto, dijo su padre, rebuscando entre diferentes papeles. Este no es importante. Vuelve a tocar el documento y luego este papel. Sostuvo un papel ya impreso. Lo colocó frente a su hijo y observó cómo Izuku tocaba el documento original y luego el que su padre había dejado. Se copió justo encima de la impresión, creando una maraña de kanjis por todo el papel. Interesante, dijo su padre mientras examinaba el papel. Intenta tocar primero un papel en blanco, y luego otro papel en blanco. Izuku hizo lo que le dijeron y se sintió aliviado al ver que ambos papeles seguían siendo iguales. Una copia por toque, quizás, murmuró su padre para sí mismo. Se mordió el labio inferior y empezó a hablar del asunto en voz baja. Si tiene que tocar un papel en blanco para borrar el primero, ¿significa que tiene que hacer lo mismo con todo lo que toca? ¿Y si toca un papel en blanco y luego uno escrito? ¿Se borra? ¿Puede hacerlo a voluntad o se activa automáticamente? ¿Tiene que tocarlo con los 5 dedos o puede ser un solo punto de contacto? Papá, dijo Izuku con paciencia, acostumbrado a este tipo de cosas. No era consciente de que él mismo lo hacía a menudo. Lo siento. Lo siento. Es que es muy interesante. ¿Te importaría experimentar un poco más o es cansador? No es realmente agotador físicamente, confirmó Izuku. Es solo que parece una peculiaridad muy aburrida. No todos pueden ser geniales, hijo, dijo su padre con una risita. No puedo creer que tu madre y yo nos preocupáramos de que no tuvieras ninguna peculiaridad, y ahora tienes 11. Yo tampoco puedo creerlo, dijo Izuku, un poco gruñón. Sueno como un personaje superpoderoso de manga o algo así. Eso no es verdad. Negó su padre, negando con la cabeza. La mayoría de las peculiaridades que has adquirido nunca se usan más de 1 o 2 veces al mes. No es como si dispararas rayos láser por los ojos ni nada por el estilo.
No me eches mala suerte. Dijo Izuku con seriedad. Experimentaron un poco con la peculiaridad de la copia y descubrieron que necesitaba 5 dedos para activarse, y que solo funcionaba en papel, según su criterio. No tenían lienzo ni nada parecido para probarlo. Llegó la cena temprana, e Izuku comió pasta con gratitud, dejando de lado por un rato sus nuevas peculiaridades. Según su padre, el médico le quitaría las grapas en unos 10 días, y hasta entonces, debía tomarse las cosas con calma. La férula que llevaba en la pierna debía permanecer en su sitio al menos 3 días. Tendría que cancelar sus clases de gimnasia y limitar sus ejercicios a la parte superior del cuerpo hasta entonces. Esperaba que nunca más hubiera días como aquel.